Pues si queréis, podemos comenzar. ¿Parece, Alejandro? Que Alejandro aparece como David, pero bueno, es Alejandro. Ahora presento a Alejandro Ruiz y Alejandro Salmerón. Si queréis, comenzamos. ¿Vale? Sí, Vale, perfecto. pues perfecto. Pues gracias a los dos y bienvenidos a este webinar impartido dentro de la plataforma, dentro del ecosistema de la Plataforma Tecnológica Española de la Construcción. Agradecer a Check2Build, que una vez más cuente con nosotros para realizar este webinar. Check2Build, miembro de PTEC. Para los que no sepáis lo que es PTEC, PTEC somos un ecosistema de innovación. Actualmente estamos compuestos, nuestros miembros son 160 miembros de todo tipo de entidades, administración, empresas constructoras grandes, pequeñas, pymes, startups, empresas tecnológicas, centros tecnológicos, universidades. No se me escapará alguna parte de ese ecosistema. Nuestro propósito, obviamente, es promover la innovación en el sector construcción, de todos los puntos de vista. Por eso tenemos ese abanico de actores dentro de nuestro ecosistema. Lo hacemos a través de estos webinars que estáis asistiendo, lo hacemos a través también de formación específica para nuestros miembros, lo hacemos a través de asistencia a ferias, jornadas, grupo de trabajo interno de PTEC y, bueno, si queréis de luego más información a vuestra disposición en la página plataformaptec.es y cualquier información que necesitéis, pues estaremos encantados de informaros. Hoy tenemos un webinar muy, muy interesante. El funcionamiento del webinar, como veis, estamos como moderadores 3 personas, dos Alejandros, Alejandro Salmerón y Alejandro Ruiz, que les presentaré. Y yo, el tema de la reunión se está grabando. También compartiremos con vosotros tanto la presentación que nos hará llegar Check2Build como el link a la grabación de este vídeo. Las preguntas las dejaremos para el final, si os parece, Alejandros. Haremos la presentación y cuando acabemos la presentación a través del chat, pues podréis realizar las preguntas o levantar mano y participáis y os abrimos o damos palabra. ¿Vale? Pues sin más, paso a introducir a los dos ponentes. Alejandro Salmerón, lo veis ahí, es mi manager de Fisotec, ingeniería de edificación y gran conocedor del mundo de la construcción. Y Alejandro, que me lo ha quitado, Alejandro Ruiz, correcto, es CEO de Check2Build, startup del sector construcción, con gran proyección y con herramientas muy interesantes para el sector. Él es ingeniero de software y una persona muy, muy activa en este campo. Entonces, sin más, Alejandro, os doy la palabra. Gracias una vez más por compartir este webinar con los miembros y no miembros de PTEC y encantadísimo de escuchar vuestra presentación. Adelante, gracias. Muchas gracias, Carlos. Nosotros, ya saben, encantados de colaborar siempre con PTEC. Al final lanzamos soluciones que lo que intentan es ayudar al sector con la automatización del control digital de construcción y PTEC pues, es el ecosistema perfecto para hacerlo. De hecho, por eso también hemos lanzado el webinar de hoy juntos de nubes de puntos para ayudar a los proyectos de construcción. Casos reales de cómo las nubes de puntos ayudan a optimizar estos proyectos. Para eso, ya sabéis mi opinión al respecto. Al final, en Check2Build lo que hacemos es, a través de 3 soluciones, automatizar el control digital de obra. En primer lugar, con C2B Renting, generamos un ecosistema de Reality Capture as a Service, en el que te puedes suscribir anualmente y usar servicios de manera muy fácil de Reality Capture para generar esas nubes de puntos. En un segundo paso, puedes usar nuestro C2B Viewer para visualizar o almacenar cualquier tipo de archivo BIM, archivo de nube de puntos, o plano de la construcción. Y en tercer lugar, nuestra tecnología core y la que más nos da nombre, C2B Platform, para analizar automáticamente qué va bien, qué va mal y cuánto hay construido en cualquier proyecto de construcción. Esta plataforma, de hecho, la tenemos en patente y demás. Con esta tecnología hemos visto que es algo muy bueno ahora mismo hacer un webinar sobre ejemplos reales en el que las nubes de puntos ayudan a optimizar esos proyectos de construcción. Para eso hemos traído a Alejandro Salmerón, de la empresa Fisotec, arquitecto técnico que es un buen partner en la parte de Reality Capture, análisis de construcción y demás. Alejandro, ¿qué tal? Hola, Alejandro. Buenos días. Bien, encantado de estar aquí con vosotros. Nada, el placer es nuestro. Si quieres, vamos a repasar un poco los temas que vamos a tocar en el webinar de hoy, ¿vale? Porque Alejandro, vamos a hacer un poco mesa redonda, no va a ser solo una charla Check2Build, luego una charla Fisotec hablando de nubes de puntos, sino que vamos a ver cómo desde el punto de vista Check2Build aportamos en toda la parte de aplicar inteligencia artificial al procesado de esas nubes de puntos y modelos BIM para dar resultados tangibles. Al final conseguimos unificar
Quality Assurance y Progress Monitoring en un mismo proceso que tarda minutos, casi en tiempo real, para que no sean dos procesos distintos que tardan semanas con distintos equipos. Y cómo Alejandro Salmerón, desde su perfil más técnico, aplica las nubes de punto en Fysiotech, desde crear el Reality Capture y otras distintas acciones en distintos sectores, que son los ejemplos que él va a tratar más en específico. Los temas que vamos a hablar, pues la intro que estamos haciendo ahora mismo, sobre nuestra opinión al respecto de nubes de punto y cómo están aportando a día de hoy en obra. Va a pasar Alejandro a hacer los 3 casos de uso, que los vamos a comentar juntos, cada uno desde el punto de vista más startup o más empresa más madura en el sector de Reality Capture, digamos, como Fysiotech. Y luego vamos a comentar algunos beneficios, conclusiones de lo que podemos ver en esos 3 casos de uso concretos. Uno de ellos aplicado a proyectos de rehabilitación, que es algo que está súper fomentado incluso desde el sector público. Un segundo caso mucho más enfocado a digitalización, digamos que es incluso el core que trata Check2Build desde el principio. Y un caso 3, que es un modelo de negocio que se está dando muchísimo, house flipping, no solo en España, también en otras empresas internacionales, que conoceréis algunos casos de éxito en los que se está facturando muy bien, y cómo las nubes de punto afectan y mejoran ese proceso de house flipping, que ahora nos va a explicar Alejandro qué es y cómo se aplicaría en ese caso. Por último, guardaos los que os quedéis hasta el final, guardad todas las preguntas que tengáis y tal, ir apuntándolas en todo momento en el chat y vamos a intentar contestarlas todas conjuntamente al final del webinar. Respecto a la introducción que vamos a hacer de nubes de puntos, yo quería hablar de 4 puntos clave en los que veo que, en los que desde la experiencia de Check2Build en los 2 últimos años y medio, desde que nacimos como startup en mayo de 2020, en los que hemos visto que son las claves para que una nube de puntos afecte en mayor o menor medida a la buena ejecución de un proyecto. Porque al final, ¿qué se busca con esto de la digitalización? Con usar nubes de puntos, con usar BIM, que se hagan los proyectos con más calidad, más rápidos y de una manera más eficiente económicamente. Eso es lo que busca todo el mundo y no nos tenemos que engañar. Al final, tiempo, dinero y calidad son las 3 variables en las que toda la tecnología aplica. Aplicar una tecnología solo porque sea muy chula de ver no es el objetivo aquí. Aquí pues vamos a trabajar en esos casos de uso, cómo estas 3 variables son afectadas por esas nubes de puntos. En una visión más genérica de estas nubes de puntos, yo quería hablar de los distintos métodos de Reality Capture que hay. ¿Qué métodos de Reality Capture usáis vosotros en Fysiotech, Alejandro? Nosotros estamos utilizando un escáner láser móvil, que es el BLK2Go de Leica, que es el que nos permite hacer el escaneado en el menor tiempo posible. Y para el trabajo que hacemos, la cantidad, digamos, la densidad de nube de puntos que nos da y la calidad de la nube de puntos es muy buena y es lo que más estamos haciendo. Vale, si quieres, nos das un pequeño background de Fysiotech para que conozcan más no solo a ti, sino a la empresa en la que trabajan quienes nos están viendo. Sí, pues bueno, Fysiotech se dedica principalmente a la realización de inventarios urbanos. Entonces, claro, su vinculación con el tema del escaneado láser, pues hace que pueda dotar de más valor al servicio que le da al cliente. Está integrando sobre todo el tema de BIM también con herramientas o entornos GIS, que también se dedica a ello. Y bueno, la verdad que el tema del escaneado BIM y nubes de puntos es algo que está funcionando muy bien en estos últimos años. Has dicho una clave de las que yo iba a tocar, porque una de las claves de las nubes de puntos es ese proceso Scan to BIM, ¿verdad? Exactamente, sí. Eso es un poco en el día a día lo que más estamos viendo que tiene demanda, digamos, por parte de las empresas. Perfecto. Eso lo vamos a tocar seguramente ahora en los casos de uso. Respecto a lo que estaba comentando, identificamos 3 métodos de hacer nubes de puntos, ¿vale? Cada uno usará el que más le aporte valor en cada momento, ¿vale? El que nos ha comentado Alejandro, pues usar láser escáner para generar nubes de mayor precisión. Cuando se necesita cierto tipo de precisión, pues hay que usar tecnología LiDAR, tipo láser escáner, como el de Leica que acaba de hablar, que acaba de decir Alejandro, para generar esas nubes y conseguir el propósito que quieras después. Por ejemplo, generar tu modelo BIM de una manera muy precisa en ese proceso Scan to BIM. Otro método, algo que se conoce mucho, que al final es un método que se llama fotogrametría, pero se conoce mucho por los drones sobre todo, pero que también no solo tiene que ser drones, eso es lo que se hace con cámara. Ese generar nubes con fotogrametría,
También es muy bueno, pero solo aplicable a exteriores. Si es en interiores, al final, por temas matemáticos, no genera una nube de puntos correcta. Tiene que ser que tú des la vuelta alrededor del activo que estás digitalizando. Y para eso, pues tiene que ser exteriores o alrededor de ese elemento que estás haciendo. No como el LiDAR, que si estás desde dentro, también te lo genera. Esa fotogrametría es más difícil que tenga suficiente precisión. Aún así, es muy válida y sobre todo para áreas muy grandes funciona súper bien. Y algo que a nosotros nos gusta mucho es la cámara LiDAR, que es una nueva tecnología que existía ya antes, aunque ahora se está poniendo de moda porque salió en el nuevo iPad, el nuevo iPhone, en el que tú ya puedes generar a través de la cámara de estos dispositivos que tiene cámara y un poquito de LiDAR, pues con aplicaciones gratuitas, que hay muchísimas, que podemos recomendar alguna, como Sidescape, puedes generar una nube de puntos, pues básicamente en 30 segundos. Es como la experiencia de usuario de grabar un vídeo. La hemos usado mucho. Sí que es cierto que la precisión tienes que tener mucho cuidado con ella. Son para superficies no muy grandes, donde te puedas permitir, en el mejor de los casos, entre 3 y 5 centímetros de precisión. Pero si, por ejemplo, para la construcción de hormigón es algo que normalmente se puede aplicar. A nosotros nos es bastante útil. Eso me da pie a hablar de la precisión, que es el segundo punto que quería tocar. La precisión es muy importante dependiendo para qué, evidentemente. En nuestros casos, donde se usa nuestra tecnología de análisis de control de construcción, que mayormente es en Estados Unidos, aunque tenemos algún proyecto en España también, se usan tanto tecnología LiDAR como cámara LiDAR. Son las dos cosas que se usan más. Fotogrametría se usa más bien poco porque solemos estar en la construcción de estructuras y tal desde dentro. La precisión que se nos pide aquí es la clave para saber la precisión que va a tener al final nuestros resultados finales. Porque, como he dicho antes, nuestro core de negocio es el análisis de construcción a través de C2B Platform, en el que metes un modelo BIM, metes una nube de puntos y te da directamente en visor 3D y reportes PDF los resultados en cuanto a Quality Assurance y las mediciones de la obra. Pero también el visor, en el que ahora un visor 3D para visualizar BIM, nubes de puntos y planos de obra, que ahora nos va a enseñar Alejandro. Y la precisión con la que nosotros mostramos resultados es exactamente la precisión de la nube de entrada. Por eso es súper importante. Si vas a investigar o analizar elementos, por ejemplo, de instalaciones, pues seguramente vas a necesitar un LiDAR, porque al final la precisión... ¿Qué precisión es la que tenéis vosotros con el dispositivo actual, Alejandro? A ver, nosotros en los trabajos que estamos haciendo, que principalmente están enfocados a la arquitectura, rehabilitación energética y tal, hacemos, como has comentado antes, el tema de Scan to BIM, que es el primer paso, digamos, siempre hacen un escaneo inicial para sacar o bien planos de estado actual o un modelo BIM. Nosotros no necesitamos una precisión al milímetro, digamos, para desarrollar el modelo BIM que vamos a hacer y el que vamos a utilizar. Entonces, el escáner que estamos utilizando tiene una densidad de puntos inferior a la que tienen otros escáneres que son fijos, pero este nos da otras ventajas que son, como dices, el escaneo en zonas interiores es muy preciso y muy sencillo, y con esto nos es suficiente para el trabajo que desarrollamos. Totalmente. Y los dos últimos puntos en cuanto a nube de puntos son más dos datos curiosos de los que a mí me gusta hablar bastante, que en el primero el metaverso, ¿no? Este concepto que se ha usado muchísimo, que se abusa de él ahora también en realidad aumentada, en distintas prácticas, que empezó con él, bueno, no empezó con él, pero lo hizo muy popular Meta. Y al final, ¿qué es el metaverso? Pues es una implicación clara de las nubes de puntos. Si tú quieres digitalizar el mundo real, al final lo que tienes que hacer es primero nubes de puntos, modelos 3D de la realidad, que eso digitaliza y pasa a virtual el mundo real. Eso está teniendo un impacto muy grande. Por ejemplo, se ve en muchos de los modelos de negocio en cuanto al Reality Capture que se han montado en California, según lo que hemos visto nosotros en nuestra experiencia, y se ha visto súper impulsado por este concepto del metaverso. Al final hay que digitalizar con toda la precisión posible el mundo real. Y de hecho esto me lleva a hablar a la última parte, y es un proyecto que conocí hace un tiempo, en el que Airbus intenta digitalizar el mundo y intenta hacer una nube de puntos del mundo entero, para que veáis el impacto y el valor real que tiene este tema de las nubes de puntos en empresas tan grandes como esta que he comentado, en un proyecto que puede acabar generando un metaverso de la Tierra en sí. Entonces, lo que estamos hablando aquí no es solo algo que es bonito de ver para la construcción, es algo que realmente aporta, que digitaliza la realidad y que es el siguiente paso para empezar a hacer cosas más importantes y optimizar los procesos.
que justamente eso de optimizar procesos es lo que vamos a ver ahora, cómo Alejandro en Fisiotech ha ayudado a optimizar procesos de construcción en 3 casos concretos. Vamos a empezar viendo el caso 1, ¿vale, Alejandro? Si quieres, vamos a hablar de rehabilitación de obra para eficiencia energética. Yo lo que voy a hacer, voy a dejar de compartir pantalla para que tú puedas compartir y nos lo cuentes un poquito sobre la slide y ya por último nos enseñes sobre un visor real, qué pasó con esa nube y qué habéis hecho. Cómo ayuda, sobre todo cómo ayudó a este caso concreto trabajar con nube. Vale. Bueno, pues nada, un poco para ponernos un poco en contexto, comentar pues que las nubes de puntos, los escaneos que realizamos, nos sirven normalmente de punto de partida para otra serie de trabajos que realizamos posteriormente con la nube de puntos. Y vamos a ver algunos casos de los que hemos desarrollado en los últimos años en Fisiotech. Mi función como BIM Manager en este sentido, al final es hacer un poco entre nexo de unión entre Fisiotech y otras empresas o profesionales que son los que posteriormente trabajan esta nube de puntos. Ya sea porque o bien le entregamos la nube de puntos como tal, como la estamos visualizando en el visor que veis en pantalla, que en principio es un archivo LAS o E57, o bien porque lo que le entregamos al cliente es ya un modelo BIM o un archivo IFC que desarrollamos en otro software de modelado como pueda ser Revit. De todas formas, en el webinar intentaremos enfocarnos básicamente en lo que es únicamente la nube de puntos como la estamos viendo aquí en el visor. En cuanto al flujo de trabajo, tenemos siempre dos partes, digamos. Una primera parte que es el trabajo de campo, que como hemos dicho desde Fisiotech lo hacemos con el escáner láser móvil de Leica, el BLK2Go, y luego por otro lado una fase posterior de trabajo de oficina, en el que registramos los datos y depuramos la nube de puntos hasta conseguir un archivo final que entregamos al cliente. Es importante destacar que utilicemos el método que utilicemos o el escáner que utilicemos, siempre vamos a tener estas dos fases. En la segunda de ellas, en la que hacemos el trabajo de oficina, normalmente tendremos que pasar siempre primero por el software que nos facilita el fabricante del escáner en cuestión. Nos va a permitir visualizar la nube de puntos y realizar diferentes operaciones con ella. Pero esto siempre nos limita en cuanto al tema, por ejemplo, de licencias de uso, que a lo mejor solo tendremos una, además no suelen ser económicas, y nos limita también a los formatos nativos de este software. Esto hace difícil compartir los datos con otra persona. A lo que llegamos al final es que una vez que tenemos los datos depurados y tenemos una nube de puntos final, sí que podemos exportarla a un formato, digamos, más abierto como el LAS o el E57 y compartirla con cualquier persona a través de cualquier visor gratuito. Hablamos de LAS o E57 porque son dos de los formatos más conocidos. Luego también pues, podemos exportar, nosotros exportamos a otro tipo de formatos como es el RCP, con el que trabajamos en software de Autodesk, ya sea en AutoCAD o en Revit. Y esto es un poco, de forma muy resumida, el flujo de trabajo que hacemos. En cuanto a este primer caso, que es uno de los ámbitos en los que más se está empleando el escaneado láser, es en la rehabilitación energética. Para el desarrollo de estos proyectos de rehabilitación energética es muy importante para la ingeniería que lo vaya a realizar que cuente con un modelo BIM
del edificio en cuestión. Pero bueno, ya no solo el modelo BIM, sino que además el tener previamente la nube de puntos puede agilizar muchos de los procesos que hacemos para el desarrollo de este tipo de proyectos. Una de las principales ventajas es la enorme cantidad de datos en 3D que permite obtener el escáner en muy poco tiempo. Y además, una vez que tenemos los datos, como hemos visto, los podemos exportar fácilmente a diferentes tipos de formatos que nos permiten utilizarlo en diferentes herramientas. Esta nube de puntos que estamos visualizando corresponde a un proyecto de mejora de la eficiencia energética que hicimos junto a la Ingeniería y Consultoría Artecoin, que en este caso fue esta ingeniería la que se encargó de tratar posteriormente la nube de puntos para desarrollar dos trabajos diferentes. Por un lado, el proyecto de mejora de la eficiencia energética del edificio y por otro lado la entrega de un modelo BIM, en este caso en formato IFC, al cliente final, que en este caso era una entidad pública, para que el cliente pudiera disponer de información gráfica actualizada de estos edificios y también para el tema de las operaciones de tareas de gestión y mantenimiento de los inmuebles. En este caso se trata de un complejo escolar, que aunque aquí solo vemos la planta baja de 2 edificaciones, constaba de 3 edificaciones y con una superficie aproximada de 1.900 metros cuadrados. Y para hacer un poco una idea de la rapidez en el escaneado, se realizó el escaneo de 4 complejos de similares características, de entre 1.500 y 2.000 metros cuadrados, en apenas un día y medio de trabajo aproximadamente. Bueno, a partir del escaneo que se hizo, pues como hemos comentado, hicimos el tratamiento de datos y exportamos tanto archivo LAS como RCP. En este caso, para desarrollar dos tareas de manera paralela. En cuanto al archivo LAS o LAS que abrimos en el visor, nos permitía obtener de manera muy rápida mediciones de lo que son las alturas y longitudes de fachada y las dimensiones de los huecos de fachada también para el tema de desarrollar, bueno, de hacer el certificado de eficiencia energética de estado actual para posteriormente trabajar sobre él las medidas de mejora de eficiencia energética. Ahora veremos un poco el visor y veréis cómo podemos en la misma nube de puntos hacer las mediciones. Aquí, por ejemplo, se hizo también de manera muy fácil con el visor un inventario de la iluminación interior del edificio para hacer estudios lumínicos y hacer la mejora en la instalación lumínica del edificio. Y luego, por otro lado, ya de manera paralela, se hizo mediante el archivo RCP, importándolo en Revit, generamos el modelo BIM del edificio, que como digo, lo entregamos directamente al cliente en IFC y además sirvió de base para hacer diferentes cálculos de instalaciones que se iban a proyectar en este edificio. Un poco, entre todo esto que he contado, pues hemos conseguido optimizar y agilizar lo que es el flujo de trabajo en este tipo de proyectos. Por un lado, lo que hemos dicho de una toma muy rápida de datos, con la que ya tenemos toda la información que vamos a necesitar durante el desarrollo del proyecto, pero además, como veis, es una información muy versátil que podemos exportar en diferentes formatos y tratar con diferentes herramientas. Vamos a ver un poco, si queréis, Alejandro, sí. Veremos un poco el visor. Sí, darnos un ejemplo de esas mediciones que nos comentabas, porque me gustaría saber un poco si nos puede explicar también cuál es el beneficio concreto de haberlo hecho con nube de puntos a no haberlo hecho con nube de puntos. O sea, por ejemplo, ¿cuánto tiempo más rápido he hecho todo el análisis de esta manera? Aquí nosotros, como te comentaba, la parte principal, como empezamos siempre todo este tipo de proyectos,
es con la fase de Scan to BIM, que eso es lo que ha supuesto una diferencia abismal en cuanto a tiempos, porque sí que es verdad que normalmente disponemos de planos de estado actual de los que dispone el propietario del inmueble, pero normalmente en este tipo de edificaciones siempre han ido surgiendo modificaciones en la distribución interior o ampliaciones que no están recogidas en esa documentación. Entonces nosotros siempre hacemos el escaneo completo del edificio y la diferencia entre hacer el escaneo con escáner láser y las nubes de puntos a tener que hacerlo de la manera tradicional, pues prácticamente nosotros, como dije, hemos hecho el escaneo de estos 4 complejos en 1 día y medio y a lo mejor hubiéramos necesitado pues 2 o 3 días solamente para uno de los edificios. Entonces eso, la rapidez en la toma de datos y también la precisión. Que como comentaré luego también, al final la precisión, por ejemplo, en el espesor de los muros, ya sea de la distribución interior o de fachadas, pues es una cosa que de la manera tradicional es difícil a veces de tomar el dato de qué espesor tienen los muros que estás midiendo. Entonces con el escáner, como veremos, lo tenemos mucho más fácil. Entiendo, y aparte tienes todos los recursos ahí siempre para volver a hacer la medición si algo te ha salido mal, o sea, al final... Exactamente, sí. Al final, y luego lo que he comentado de trabajos que se pueden ir adelantando, porque sí que es verdad que al final queremos un modelo BIM, pero hay muchos trabajos que se pueden ir adelantando con la nube de puntos, que la nube de puntos sí que la tenemos en un periodo muy breve de tiempo. Si hacen el escaneo en, digamos, lunes y martes, quizá el mismo miércoles o jueves como muy tarde, pues tener la nube de puntos para trabajar con ella. Entonces, puedes enviar esta nube de puntos a cualquier persona que te esté haciendo un trabajo, digamos, en remoto, y si hay una persona encargada de hacer el certificado energético de estas edificaciones, pues ya tiene la nube de puntos a su disposición y puede ir adelantando estos trabajos. Genial. Pues si quieres, enséñanos alguna de las mediciones que hiciste para este ejemplo y pasamos al segundo. Sí. Aquí, nada, bueno, os he comentado el tema del inventario en iluminación que se hizo, que aquí lo veis muy sencillo a simple vista. Tomando un dato de qué tipo de luminarias son las que se encuentran instaladas, pues luego contabilizar estas luminarias pues es muy sencillo. Sí que es verdad que hay que tener en cuenta que dependiendo del uso que le queramos dar luego a la nube de puntos, también tendremos que adaptarnos un poco a la hora de hacer ese escaneo. Porque aquí, por ejemplo, lo importante es que estuvieran las luminarias siempre encendidas para que, bueno, a simple vista podamos verlas. Luego, en cuanto al tema de mediciones, como digo, en este caso en concreto y en la mayoría, tenemos planos de planta de estado actual, pero en muchas ocasiones nos falta el dato de las alturas. Entonces, teniendo la nube de puntos, siempre es muy sencillo coger la herramienta de medición y sacar las alturas de las diferentes fachadas. Aquí vemos que en la esquina inferior izquierda nos va indicando en el punto en el que nos encontramos sus coordenadas X, Y y Z. Entonces buscamos un punto de la parte baja y podemos sacar de una manera un poco rápida, más o menos estimar la altura que tiene la fachada. Entonces, teniendo los planos de planta con las longitudes y alturas, por ejemplo, para el tema de certificados de eficiencia energética, pues ya tenemos lo que es los metros cuadrados de fachada que necesitamos. Bueno, es solo alguna de las herramientas que podemos utilizar en el visor. Podemos hacer también cualquier tipo de sección, verla, digamos, en planta, en el eje Y, y esto, por ejemplo, sí que nos permite pues, hacer una comprobación rápida
de si realmente los planos de planta de los que disponemos se corresponden con la realidad actual o si hay alguna modificación importante que debamos tener en cuenta a la hora de desarrollar el proyecto. Entonces nos permite tomar decisiones en fases tempranas del proyecto, digamos. No necesitamos hacer todo el modelo BIM, sino que ya podemos ir haciendo trabajos directamente sobre la nube de puntos. No sé si quieres comentar alguna otra cosa, Alejandro, sobre... Estupendo. A mí, yo lo he visto bastante claro cómo afecta el uso de las nubes de puntos a rehabilitación de la eficiencia energética. Además, muy chulo ver cómo lo aplicas usando el visor. Si te parece, pasamos al segundo caso, ¿vale? Sí, sí. Hablar un poquito de un proyecto un poco más enfocado a pura digitalización. Si quieres, pon la slide y nos comentas un poco qué trabajo hizo ahí Fisotec y exactamente cómo afecta la digitalización del patrimonio y su relación a nube de puntos, que es lo más interesante. Al final es algo que conocemos en temas de paseos virtuales para turismo, pero en algo más técnico también afecta, como creo que es vuestro caso. Sí, pues nada, como hemos comentado ya, Fisotec se dedica, como hemos dicho, a la realización de inventarios urbanos. A veces inventario de bienes inmuebles de los que dispone un cierto municipio, por ejemplo. Entonces la incorporación del tema del escáner láser para la entrega al cliente de nube de puntos, por ejemplo, de ciertas edificaciones, como estamos viendo, que pueden ser edificaciones históricas o que tienen algún valor cultural, pues le dan, digamos, al servicio que Fisotec ofrece al cliente le da mayor valor. Como he comentado antes, Fisotec también está integrando el tema de modelos BIM con las herramientas y los entornos GIS en estos servicios que ofrece. Entonces, combina la información geoespacial del GIS con los modelos BIM. Se puede crear un modelo virtual y combinar esta información. En cuanto al tema de paseos virtuales, sí que es verdad que Fisotec utiliza otro equipo que no es de escaneado láser, en este caso es una cámara multilente de 360 grados, pero eso no quita que este tipo de paseos virtuales o productos enfocados al turismo también se pueden realizar mediante nube de puntos. Se puede generar, digamos, un mapa interactivo de un municipio con ciertos nodos en los que podamos hacer clic y obtener información de estas edificaciones o puntos de interés y podamos ofrecer también al cliente un enlace en el que pueda abrir la nube de puntos y visualizarla como lo estamos viendo en la imagen del visor. Voy a abrir para que veamos esta en concreto. Este es el convento de Jesús en Alcaudete, que sí que contrató a Fisotec para hacer el escaneado de varios de los edificios, digamos, históricos o más emblemáticos de la ciudad. Esto, a su vez, también conecta muy bien con el tema de la formación en arquitectura o en bellas artes, porque permite, por ejemplo, que un profesor en una de sus clases pues disponga de la nube en la web, que pueda abrir el visor y mostrar a los alumnos cualquier detalle de la edificación que estén comentando en ese momento. Aquí, más que medición, pues a lo mejor lo que sí interesa un poco más es el tema de poder hacer secciones de todo tipo en el modelo para visualizar cualquier detalle que queramos ver. En tema de arquitectura, por ejemplo, aquí ves muy bien lo que comentaba anteriormente de tema de espesor de los muros y, bueno, puede determinar un poco soluciones constructivas que se hayan realizado, que se estén explicando, por ejemplo, en una clase de arquitectura. Perdona que te interrumpa un momento, Alejandro, pero ahí, por ejemplo, sí que
Aparte de esto que acabas de decir, tenemos el caso concreto de uso nosotros también, porque la Universidad de Berkeley, que se dedica a digitalizar una de las zonas de patrimonio cultural más rica del mundo, que es la zona del norte de Salónica, en Grecia, una de esas ciudades por completo está siendo digitalizada por nube de puntos y compartida a través de nuestro visor a todos los alumnos, porque como decías, es un pain que ellos en ese trabajo tan chulo y luego los alumnos tienen que tener un software específico por cada marca para visualizar esas cosas que al final acababan no visualizando. Y esta herramienta que está usando esta clase de Berkeley la está usando en cuanto a todos los alumnos para visualizar el trabajo de sus profesores. Sí, sí que es verdad que, bueno, comentándolo también, ya no solo en cuanto al control de obra o a la realización de proyectos de ingeniería y tal, sino también aplicado a este tipo de circunstancias, pues permite, digamos, tener una visualización de estos edificios o de los exteriores y tal, sin tener que desplazarte concretamente a ellos. Con lo cual, en una misma ponencia, una clase, lo que sea, pues se pueden ver, digamos, pues todos los edificios emblemáticos o de interés de una ciudad en concreto, por ejemplo. Estupendo. Pues si quieres pasamos al tercer caso y dedicamos los últimos 5, 6, 7 minutitos al último caso, que también es súper interesante si no lo puede enseñar. Más Sí, si al final nos puede hacer alguna medición de volumen y así, y vemos esa aplicación que también será seguro útil. Pues, a ver, nada, como último caso vamos a hablar un poco de, digamos, nuevas tendencias en lo que es el mercado inmobiliario, como es el house flipping. Esto consiste básicamente en adquirir, bueno, ya sea por parte de un particular o sobre todo por parte de alguna empresa, un inmueble que está en malas condiciones o simplemente es un inmueble antiguo, reformarlo y ponerlo muy rápidamente otra vez en el mercado inmobiliario para sacarle una rentabilidad. Y como comentaba Alejandro Ruiz, pues ya existen numerosas plataformas, empresas en España que se dedican a esto, también desde el punto de vista de inversión inmobiliaria. Entonces, bueno, volvemos a comentar en este caso realmente una de las principales ventajas, que es la de la gran rapidez en el escaneo. Estos son normalmente empresas que necesitan estudiar la viabilidad técnica o económica de realizar estas operaciones con muchos activos o inmuebles. Entonces, para ellos es importante una medición y toma de datos lo más ágil posible. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, esto es un inmueble que además ahora veremos otras ventajas para este tipo de inmuebles tan pequeños y de formas tan peculiares. Porque no solo la rapidez, sino también la precisión en los datos es mucho mayor, además de una presentación visual que es mucho más profesional. Entonces, lo que comentábamos anteriormente, vamos a volver al visor. Lo que decíamos anteriormente, pues esto, haciendo una sección en planta baja, aquí veis perfectamente que, por ejemplo, la toma de datos en este inmueble pues no sería nada sencilla de la manera tradicional, porque con la nube de puntos pues detectamos ángulos de paredes que estén a falsa escuadra, diferentes espesores de muro y esto nos permite pues hacer un trabajo mucho más preciso. Pero ya no solo eso, sino que con el escáner podemos hacer el escaneo de quizá en una mañana de 5 o 6 inmuebles de este tipo, mientras que de la manera tradicional pues nos ocuparía días de trabajo. Otra ventaja que tiene la realización de la toma de datos mediante la nube de puntos es que es mucho más sencillo para otra persona que no ha sido la que ha hecho la toma de datos sacar planos de estos inmuebles, porque de la manera tradicional lo ideal siempre es que quien hace la toma de datos realice la
la elaboración de los planos, porque es más difícil de entender para otra persona que no ha tomado los datos, pues las anotaciones o acotaciones que haya hecho el técnico sobre el papel. Entonces, de esta manera es mucho más visual y es más fácil de interpretar para realizar los planos que necesitemos. Esto agiliza mucho el flujo de trabajo para estas empresas, porque pueden tener un equipo de trabajo en campo que va realizando las mediciones, las va a través del visor subiendo a la nube y las pueden tratar en oficina a otro equipo técnico que esté desarrollando los planos de las edificaciones. Incluso no tiene por qué desarrollar los planos en CAD, sino que simplemente con esta nube de puntos la puede descargar, meterla directamente en AutoCAD, hacer una sección como la que estamos viendo aquí y colocar las cotas de todas las estancias y sacar, digamos, un plano rápido para que puedan hacer, como decimos, pues el estudio de viabilidad de ese inmueble para este procedimiento de house flipping. Y ahí has dado totalmente en el clavo, porque este tipo de modelo de negocio, al final lo que prima es la rapidez. Tienen modelos súper ¿cuánto tiempo tienen que hacer las mediciones? ¿Cuánto tiempo tienen que tener los planos para lanzar la reforma? ¿Cuántos días de reforma máximo? Y es súper importante la eficiencia. Si al final el tiempo de mediciones, en lo que ellos calculaban hacer 2 pisos, le hace 5, 7, 8, ahí en su modelo de negocio es importante. Claro. Además, como estas empresas luego realizan la reforma o rehabilitación de estos inmuebles, si se hacen una toma de datos rápida para sacar un plano rápido, seguramente pues no van a coger alturas, no van a coger mediciones a lo mejor de huecos de ventana, alturas de huecos de ventana o otros detalles que, sin embargo, con el escaneado láser, como comentábamos en el primer caso, pues nosotros ya tenemos la nube de puntos y ya tenemos todos los datos que nos puedan hacer falta. En cualquier momento, si al final se decide que este inmueble se va a llevar a cabo este proceso y se va a reformar, pues ya no tenemos que hacer luego otra medición más exhaustiva, sino que ya tenemos, digamos, todo digitalizado y ya podemos empezar a trabajar en él y además de manera mucho más precisa. Y además lo puedes compartir entre equipos, porque al final una de las ventajas de esta digitalización es el trabajo sobre el mismo proyecto de manera deslocalizada, teniendo la fuente de datos original ahí enfrente tuya, que es la nube de puntos, que es como si fueras a visitar la obra. Exactamente, sí. No sé si lo hemos comentado en alguno de los casos anteriores, creo que en el caso 1 lo teníamos indicado en la presentación, el tema de solicitar, por ejemplo, una valoración económica o presupuesto rápido a cualquier profesional o cualquier proveedor que tenga la constructora o la empresa, pues es muy sencillo compartir con él, que además desde vuestro visor creo que lo podéis hacer por correo electrónico. Le llega un correo electrónico a esta persona que tiene que tener, bueno, a lo mejor lo explicas tú más en detalle luego, una cuenta gratuita con vosotros y bueno, acceder al modelo y directamente sobre él pues tomar alguna medición o ver los detalles del inmueble para hacerse una idea un poco de lo que se trata. Exacto, al final en digitalización lo que prima es el trabajo colaborativo. Cuando tienes, en nuestro caso, que es la herramienta que estás usando, cuando subes cualquier archivo, lo puedes compartir o con cualquier otro usuario del visor y va a poder entrar e incluso en poquito tiempo podrá añadir comentarios también, aparte de hacer todas las mediciones que quieras, que aparte de todas las que has hecho está la medición de ángulo, de superficies, de volúmenes. Y también se puede compartir con gente de fuera. De la misma manera, lo que pasa que si no está, pues le llegará un email para que rápidamente pueda registrarse en un par de clics y ya tendría dentro el archivo. Genial, pues si quieres vamos a compartir nosotros pantalla ahora. Evaluamos un poco los beneficios desde nuestros puntos de vista de todo lo que has comentado y pasamos a la parte de preguntas. Antes de que pasemos a los beneficios y tal, a todos los asistentes, que veo que sois bastante, dejadnos preguntas, ¿vale? Queremos entrar en el chat y contestar cualquier duda que tengáis de los casos que ha trabajado Fisiotech, de la herramienta que está usando o cosas que puedan aplicar a vosotros mismos. En cuanto a nuestro punto de vista, voy a darte yo mis claves, Alejandro, y corrígeme tú o matízalo con lo que tú creas que son los beneficios de aplicar nube de puntos a este tipo de proyectos. En primer lugar, hablando muy claramente, olvidarte del Excel y el metro
y empezar a trabajar conjuntamente con la fuente de datos en un mismo sitio para todos los equipos deslocalizados que tendrá. Que lo normal es tener un equipo en una ciudad, otro en otra, o incluso no tener que estar compartiendo o llevando a la obra distintos players para hacer la misma tarea de tomar mediciones. Esa para nosotros es la clave de lo que acabas de contar. Y luego el tener la tecnología adaptada a todos. Como has dicho antes, no tener solo una nube de puntos específica en un formato específico por el láser que usó la empresa que escaneó, porque al final eso está privando de que otros muchos puedan usarlo, pues los subcontratistas, cliente final o lo que fuera, sino aterrizar la tecnología que esté accesible para todos. En un mismo punto, ahí empezamos a trabajar todos juntos, aquí para la parte de visualización, o en un pasito más adelante, como por ejemplo con nuestro C2B Platform para la parte de análisis de obra automática. ¿Qué opinas tú de estos dos beneficios clave que yo he dado? ¿Qué añadirías? Yo, nada, lo has explicado perfectamente. Yo, como vengo desde la parte del tema BIM, en BIM al final lo primordial es trabajar con formatos abiertos y que haya interoperabilidad entre los diferentes profesionales que al final forman parte del proceso que se esté realizando. Entonces, es lo que comentaba al principio, no, al final tú tienes la nube de puntos la puedes visualizar perfectamente en el software del escáner, pero cuando tienes que operar con otros profesionales, pues no te queda otra que exportarlo en un formato con el que podamos trabajar todos. Al final es realmente lo que agiliza luego el flujo de trabajo es el poder compartir y el que podamos trabajar todos o de manera paralela o en conjunto. Totalmente. No sé si tú ahí en el chat puedes mirar si tenemos alguna pregunta de algún espectador que podamos ir resolviendo o de la parte de PTEC. ¿Tenéis vosotros dudas, cosas que queráis que comentemos del webinar o podéis ver preguntas vosotros también? Alejandro, de momento no hay preguntas en el chat, pero podemos esperar si quieres un par de minutos a ver si alguien se anima, que estoy segura que alguna pregunta o algún comentario tiene que haber, que igual no son preguntas como tal, pero igual hay alguien que quiera comentar su experiencia o, bueno, dar su opinión simplemente. Perfecto. Mientras acaban de pensárselo, simplemente invitaros a todos a que uséis la herramienta que acaba de compartir Alejandro, que en su caso, como veis, le ha sido bastante útil. El C2B Viewer, os vamos a mandar a todos un link en el que os podéis dar de alta gratuito, que son un par de clics, tenéis unos cuantos ejemplos de planos, nubes de puntos, IFC, listos para que lo trabajéis si os es útil. Encantado de que trabajéis con él y de ayudaros en lo que necesitéis. Este link os llegará después por venir al webinar, el link para registro gratuito. Y además, siempre invitaros a que nos sigáis en redes. A mí personalmente, Alejandro Ruiz Lara en LinkedIn, o a Check2Bid en cualquiera de las redes sociales, que siempre todo el apoyo es bueno. Yo solo añadir una cosa, Alejandro, en cuanto que no sé si lo has comentado, que también es importante para nosotros a la hora de trabajar con visores, y es la capacidad de almacenamiento de los modelos. Porque sí que es verdad que con nubes de puntos trabajamos siempre con archivos que son muy pesados. Entonces sí que es verdad que la facilidad que tenéis vosotros de poder subir y tener almacenados en tu cuenta una gran cantidad de gigas de información, pues es muy útil también. Y esa es una de las claves, esa es de las que no se ven tan bonitas, es una de las claves que tenemos en cuanto a tecnología, pero que no la ves, no es una herramienta así visual, pero sí que es optimización de algoritmos a la hora de almacenar y subir archivos, en la que básicamente para trabajar con nubes de puntos o modelos BIM con nosotros, si hubiese algún problema, probablemente es por tu conexión a internet o el navegador, pero nuestra tecnología está optimizada para almacenar pues, archivos normalmente bastante grandes, bastante gigas, y no habría ningún problema. Y aún así, si hay problema, como siempre nos podéis contactar y os lo resolvemos. Que además es importante el tema de que, bueno, al compartir tu modelo con alguien o una nube de puntos, pues que esa persona lo pueda visualizar en la web directamente y no tenga que hacer la descarga del modelo, porque eso también, pues bueno,
el trabajo con archivos pesados pues siempre va ralentizando los procesos y de esta manera pues es mucho más Totalmente. ágil. Nos centramos en esto por experiencia propia, porque al final nuestra plataforma de análisis estaba haciendo ese manejo de archivos y para nosotros era algo bastante engorroso. Y nos centramos en resolverlo porque vimos que era un problema real cuando trabajas con este tipo de archivos. ¿Tenemos alguna pregunta? Mira, justo ahora, no sé si vosotros lo podéis leer, si queréis os lo leo yo en alto. Sí, encárgate tú, porfa. Vale, pues mira, Ricardo Romero dice, hola, ¿podéis contar algo de cómo es el proceso de pasar de nube de puntos a BIM? Pues Alejandro, te dejo ese paso. Sí. A ver, nosotros ya he comentado anteriormente que trabajamos principalmente en lo que es el modelado, trabajamos con Revit. Entonces, nosotros una vez que tenemos la nube de puntos y la hemos depurado y tal, la exportamos, entre otros formatos que utilizamos para otras cosas, la exportamos en formato RCP. Este formato lo importamos directamente en Revit como nube de puntos y ya tenemos, digamos, la nube de puntos en nuestro espacio de trabajo. La visualización lo veréis muy parecido a como lo hemos visto en el visor, pero lo tendréis dentro del espacio de trabajo de Revit. A ver, hay ciertas herramientas que permiten semiautomatizar el proceso, pero bueno, aparte de que son licencias que son muy caras, digamos, no están pulidas al 100%. Entonces, nosotros hemos visto que la mejor o la forma más ágil que tenemos de modelar a partir de la nube de puntos es importando la nube de puntos en Revit, haciendo secciones en las diferentes plantas y digamos que en lugar de como se haría en CAD, que sería ir dibujando a modo de calco por encima de la nube de puntos, pues en Revit lo que haremos es directamente pues modelar los muros, ir modelando ventanas, puertas y toda la arquitectura hasta llegar al modelo final. No sé si más o menos, sí. Sí, Alejandro. Sí, vaya, yo creo que ha respondido súper bien. Yo quería añadir dos cosillas. Nosotros, en cuanto desde el punto de vista tecnológico, damos solución a eso de dos maneras. Estamos aportando valor ahí de dos maneras. Una de ellas es, en nuestra plataforma de análisis de construcción, cada vez que se hace un análisis sube nubes de puntos y BIM, pues te sale el análisis de todos los elementos de la nube de puntos alineada automáticamente sobre ese modelo BIM y qué está pasando con ella. Si hay algún elemento fuera de tolerancia, se hace su análisis as-built. Y en esa visualización tienes un tipo de visualización que se llama as-built, que puedes darle y directamente te convierte ese elemento en nube de puntos a sólido. No te estamos convirtiendo automáticamente a modelo BIM, pero sí que ya te estamos dando el primer paso de convertírtelo a sólido, que acabará desembocando que ese sólido sea una familia de IFC y te dé el modelo BIM automático. Ese es el trabajo por donde va nuestra tecnología. Y otro punto favorable ahí es una parte del visor que no hemos enseñado, pero bueno, cuando en el visor trabajas con un modelo BIM, tienes una conversión automática de 3D a 2D, de manera que si tú subes cualquier modelo IFC, si le das a la visión 2D, tienes una lista de todas las plantas de ese modelo IFC y en cada planta el plano CAD automáticamente generado respecto a ese modelo BIM. Sí, entonces la tecnología y así estamos aportando nosotros. Sí, como en este caso nos hemos enfocado en el tema de nube de puntos, pues no hemos enseñado digamos, no lo hemos enfocado como visor IFC, pero sí que es verdad que bueno, lo he utilizado también y he descargado los planos de planta en DXF generados automáticamente. Estupendo. Os leo otra pregunta, ¿vale? Venga. De Iker Lluvia. Buenas, gracias por el webinar. ¿Podríais darnos un valor de cuánto ocupa un modelo como el del primer caso, por ejemplo? ¿Hasta qué punto se puede simplificar la nube de puntos? Trabajo simulando entornos virtuales y el peso de los modelos es un punto crítico para la interacción en tiempo real. Muy buena pregunta a nivel técnico. ¿Cuánto pesaba exactamente la nube de puntos del primer caso, Alejandro? Pues te lo tendría que mirar porque ahora mismo no lo tengo no la tengo aquí a mano. Vale. Pero no sabría decirte si a lo mejor como mínimo entiendo que un par de gigas, 2 gigas como mínimo debe ocupar
por lo menos. Viniendo con tecnología LIDAR, ese peso siempre va a hablar de gigas. Sí. Casi seguro Sí, que sí, no, menos es imposible, sí. Sí En que es verdad, sí, bueno, solo una puntualización. En concreto, en el primer caso que hemos mostrado la nube de puntos en el visor, realmente era solo una de las partes de toda la nube, porque la nube era bastante más amplia, eran 3 edificios y en este caso se hizo el escaneo en 2 o 3 veces, que luego sí que es verdad que lo unimos durante el trabajo de depuración de la nube de puntos, unimos los 3 escaneos y sacamos una nube de puntos unificada, digamos. En este caso era una parte solo. Pero sí es fácil que cada una de las partes ocupara por lo menos 2 gigas, con lo cual en la nube completa, pues de 4 o 5 gigas no creo que bajara. Sí, en cuanto al uso de la tecnología, nosotros estamos manejando bien, hay casos particulares y tal, pero solemos manejar bien hasta 10 gigas casi sin ningún problema. Más de 10-20 gigas ya probablemente tu navegador deje tu ordenador colgado. Pero hasta ese tipo de archivos más o menos se manejan bastante bien y al final dentro hay una optimización y es que a nosotros nos llega ese archivo, todos los análisis y temas que se hagan internamente en nuestro sistema lo hace sobre el archivo original con toda su capacidad de precisión, pero la visualización que tú ves ya lleva un proceso de downsampling que se llama y es para aligerar ese peso de la nube y hacértelo más ágil a la hora de verlo. De manera que tenemos el original para que el análisis sea bien completo y preciso, pero en tu visualización va optimizado para que tenga buena visualización, pero trabaje bien, además que trabaja bien incluso en móviles. ¿Tenemos más preguntas? No, te iba a decir justo eso, que en principio no tenemos más preguntas. Perfecto. Pues por mi parte, simplemente ya por último, agradecerte, Alejandro, que hayas preparado esos 3 casos de uso. Ha sido por nuestra parte muy, muy útil y muy chulo ver cómo aportáis valor desde nube de puntos al sector de construcción y también de digitalización de patrimonio, rehabilitación y demás. Así que muchas gracias por prepararlo y al equipo de Fisiotech por la ayuda que te haya dado. Nada, yo ya te comentaba que, bueno, que un placer que me hayáis invitado también a colaborar con vosotros y de poder participar, tanto a vosotros como por parte de PTEC. Muchas gracias a los dos. Nada. Muchas gracias y no os olvidéis que os llegará un link para daros de alta gratuitamente en nuestro visor y que lo uséis todo lo que necesitéis. Estamos aquí para ayudar. Gracias a PTEC también. Chao. Perfecto, gracias Alejandro. Adiós. Y bueno, pues lo vamos a dejar aquí y cualquier cosa ya sabéis dónde estamos. Que tengáis todos buen día. Muy bien, gracias.